últimos 7 años en Chile hemos sufrido al menos 4 terremotos de magnitud superior al de México. Sin embargo, lo que podemos ver, el daño en nuestras ciudades, la verdad es que no ha sido comparable. No, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre los sismos chilenos y los mexicanos? Algunos escaparon a la calle. Otros no supieron reaccionar y se quedaron dentro de sus casas. El miedo se apoderó de millones en Ciudad de México. El recuerdo del primer terremoto a comienzos del mes reflotó como en la peor pesadilla. Aunque el terremoto fue 30 veces menos potente, sus efectos fueron devastadores. El tamaño de este sismo, 7.1, es un sismo, sin desmerecerlo, pero un sismo que nosotros tenemos con cierta frecuencia y más allá de salir, pasar un poco la atención, conversar respecto a cómo fue, seguimos todos trabajando. Pero en Ciudad de México todo fue diferente. La reacción más común fue salir a terreno descubierto. Lo que casi se cayó el 9 de septiembre colapsó 2 semanas después. ¿Qué pasó? ¿En qué diferimos? El tipo de suelo sobre el cual se ha desarrollado Ciudad de México y gran parte del DF no es lo mismo que tenemos acá en Santiago. Esto es un relleno sedimentario principalmente, la cuenca de Santiago, por ejemplo, y en este caso México se desarrolla sobre una zona pantanosa que ha ido siendo secada y ocupada progresivamente. Gran parte de Ciudad de México se erigió sobre el lecho de una antigua laguna, un terreno húmedo. Lo que hace es amplificar las deformaciones de los edificios, ¿ya? Por lo tanto, hay una situación local muy especial propia de México. La diferencia del tipo de suelo es evidente entre Ciudad de México y, por ejemplo, la región del Biobío en nuestro país. ¿Qué dicen los geólogos, por ejemplo, de Chile? Bajo el suelo hay corteza rocosa, sólida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que se mueve el suelo como estamos acostumbrados? Sin embargo, en Ciudad de México lo que hay bajo el suelo es una capa muy parecida a la arcilla, muy plástica. ¿Qué pasaría ante un estímulo? Supongamos que este también es un edificio. Mire. Ok, los edificios pueden moverse. Bien lo sabemos en Chile con al menos 3 terremotos que superaron la magnitud 7.6. Acá viene otra diferencia clave, el tipo de construcción. El edificio, cuando se deforma lateralmente, eso es lo que uno ve en las imágenes, esas deformaciones empiezan a crecer fuertemente, empiezan a amplificar, claro. Y llega un momento en que el edificio no es capaz de resistir esas deformaciones tan grandes. Y cae el edificio y queda completamente el suelo, con cada piso uno pegado al otro piso. 44 edificios sufrieron el mismo destino. ¿Por qué? En México se usa un tipo de estructuración, se usaba mucho hasta el año 85, que se llama estructura de marcos, en que la resistencia y la rigidez lateral están dadas por las columnas, que son elementos esbeltos, y por vigas, a diferencia de Chile, en que es principalmente con muros, ¿ya? Son elementos bastante más rígidos. Eso explica también la diferencia en términos de vidas humanas. Mientras hoy México llora la muerte de más de 220 personas, hace 32 años el país se vistió de negro tras perder 10.000 habitantes. México recién el año 1985, empieza a implementar de manera seria una norma sismoresistente. En Chile la norma también ha evolucionado y hoy tenemos una de las más exigentes del mundo. La última prueba fue el terremoto 8.8 del 2010, el 6º más potente de la historia. El tamaño de la falla, por ejemplo, en el caso del terremoto del Maule de 2010, se habla de 350 kilómetros a 400 kilómetros de longitud por unos 150 de ancho. En el caso de estos temblores de México son mucho más concentrados. El área que ocupan es mucho menor. De los 30 edificios que sufrieron daños de consideración en Chile, solo uno colapsó completamente. Cada uno de esos terremotos ayudan a identificar cuáles son las debilidades, las falencias de esas estructuras frente a los sismos y a la realidad sísmica de cada país, y nos permiten ir introduciendo ciertos elementos, cierta tecnología que pueda ir mejorando ese desempeño en nuestros edificios. Sistemas
aislación sísmica que pueden reducir hasta en un 90% los movimientos que se generan en un terremoto severo, tecnología de disipación de energía, tipo de construcciones y calidad de suelo. Estas son las claves que explican por qué lo que casi no hace daño en Chile causó tal nivel de devastación en tierras aztecas.